en esa región de entre Ranchuelo, Esperanza, Santa Clara, hay un pobladito que se llama Potrerillo. Y es ahí, en esas inmediaciones de Ranchuelo, donde Clavelito nace. ¿Cómo fue su niñez? El más pequeño de 3 hermanos, era el más pequeño, el más inquieto, el más consentido. Sus juegos eran caerle atrás a las gallinas, tirar piedras. Pero tenía una cosa muy interesante, antes de empezar a hablar, él se ponía a hablar con las abejas, con las flores. Siempre se destacó por ser un niño fuera de lo normal, lo que se conoce como la norma, ¿no? De lo que puede hacer un niño. Y tenía esa cosa de entretenerse con las plantas, hablarle a los animales, ocurrente, con sus hermanos, con su familia y con los vecinos de la zona. ¿Y a partir de qué momento es que él comienza ya a dar esos primeros signos de su gusto por el canto o por la décima? En el campo es muy común que mientras se ara, se trabaja el campo, cantar. En la siembra, en el mismo surco, empieza a componer sus melodías muy básicas, muy primitivas, a conjugar las rimas y a eso le fue dando, por decirlo de una forma, su oficio. Siempre salía con unas décimas muy chispeantes, siempre tenía una jocosidad en su humor muy fino, que eso lo acompañó durante toda la vida. Y fue capaz de lograr eso, aprender a hacer décimas antes de escribir y leer de forma oral. ¿Te gusta disimular el afán de tu sentir? ¿Te gusta disimular el afán de tu sentir? Si te gustaría vivir en las orillas del mar. Antes de continuar, una pregunta que sé que muchos se estarán haciendo. ¿En qué momento, cómo es que surge el apodo o el seudónimo de Clavelito? Bueno, el Clavelito viene del apellido del abuelo materno, que era Clavelo. Y entonces todos eran los Clavelitos, todos sus hermanos, a todos le decían los Clavelitos. Y él se sentía muy orgulloso con ese apodo y lo utilizó luego como seudónimo, como su nombre artístico durante toda su carrera. Pero antes de llegar a los medios, ya me decías que él realizó otras labores. Ya era insostenible la vida en ese campo y trataron de tener una mejora en la familia y se mudan a Santa Clara. Ya él tiene alrededor de 10, 11 años y comienza sus labores como todo niño para ayudar a la familia de regadero, vendedor de periódicos, vendedor de dulces, trabajaba en una fábrica que armaban las cajitas para los dulces, la madre lavaba para la calle y él la ayudaba con los bultos de ropa y lo que apareciera para buscar el centavito para la casa lo hacía. Así volvió diariamente a pedir de puerta en puerta. Así volvió diariamente a pedir de puerta en puerta, casi con el alma muerta, pero sin mancha su frente. ¿Y su vida de trovador? ¿En qué momento es que comienza? Muy, muy adolescente. Ocurre un hecho trágico en la ciudad de Santa Clara que conmocionó la ciudad en 1925 y él le hace unas décimas. Resultó simpático a la vez, a pesar de ser un hecho tan trágico. Y eso alcanzó cierta popularidad en la zona. Y era algo muy interesante también, que imprimía las décimas, las mandaba a imprimir y eso las vendía. Y se atreve a irse ya a los lugares más lejanos de Santa Clara, a actuar en los portales de los comercios, pero su ardid era, en vez de pasar el sombrero, era vender las décimas, las mismas décimas que acababa de cantar con su guitarra, y lo fue acogiendo más en serio. Fue a parar a Santiago de Cuba, iba de traje, iba de corbata, con 3 varas de hambre, pero bien vestido. Eso siempre lo mantuvo. ¿En qué momento llega Clavelito a la radio? Había una emisora en Santa Clara, Radio Lavín, y la emisora de Placetas, donde él incursiona por unos pequeños minutos, pero tuvo mucho éxito en esas presentaciones. Y Amado Trinidad funda en 1938 la CMHI de Santa Clara, que ya era una emisora más potente, y le encargas a Clavelito las décimas que cantaba en la aventura de Pepe Cortés. Él no las cantaba, pero las escribía. Ahí se integra también Chanito y Cidrón, y desde La Habana va para allá a trabajar con él también, se integra La Calandria. El programa más esperado eran las controversias entre Clavelito y Chanito y Clavelito y La Calandria. En cuanto a una rubia ve, la envidia la vuelve loca. Porque la prieta es mi afán y ya las rubias están pidiendo misericordia. Finales del 39, principios del 40, ya viene para La Habana con La Calandria y comienza con muy buen pie en la CMQ y comienza a hacer el horóscopo en décima. Y él contestaba de forma muy curiosa
el horóscopo de cada persona que escribía. Ahí hubo muchos grandes programas, que era el álbum de Clavelito, el horóscopo de Clavelito, las rubias y las trigueñas, que se mantuvo esa controversia eterna de miles y miles de décimas diarias, y comienza a cantar con él también Coralia Fernández. Y viene Eduardo Saborí, y se integra también Miguel Ojeda, que eran sus guitarristas acompañantes. Narciso, antes de comenzar la entrevista ya me explicabas que en la niñez de Clavelito ocurrió un suceso que fue lo que dio paso posteriormente, ¿no? Ya él estando en la radio, a ese espacio que él tuvo donde aconsejaba a los oyentes poner un vaso de agua encima de la radio. Vivían en un bohío muy bien humilde, limpio, pero bien humilde, de piso de tierra. No había antibióticos, no había... un médico era prohibitivo para el pobre. Y entonces él tuvo de ese bien pequeño poner el agua del pozo al sereno. Y con esa agua empezó a curar. Increíblemente sanaban las heridas, las fiebres se bajaban, ayudaba, incluso la gente buscaba esa agua para regar el huerto. En 1948 deja la CMQ y comienza Pumarejo su propia empresa, Unión Radio, y se lo lleva a él para Unión Radio y le da luz verde a su programa. Haz tú el programa con el contenido que tú quieras. Y entonces recuerda que siempre tuvo el anhelo de hacer ese programa de ayuda, de orientación a la familia, de poner el vaso del agua, que es un ardí comercial de Pumarejo, que fue de la idea del vaso del agua encima del radio, pero nada que ver con espiritismo, ni curanderismo, ni hechicería, ni mago, ni brujo, nada de eso. A partir de su primer consejo siempre era: vaya al médico, busque un buen médico y la medicina que le indique, tómesela con fe, con esta agua. Y eso alcanzó una fama continental. ¿Qué tiempo duraría ese espacio? Estamos hablando de 1952, comenzó el 2 de marzo y el programa se mantuvo en la preferencia de la radio hasta agosto. Cuba se paralizaba para escuchar a Clavelito, hasta que la misma competencia de las demás emisoras, cuando vieron que aquello pasaba los límites insospechados ya, comienzan a hacer una queja del Comité de Ética Radial, de las firmas anunciantes, el Colegio de Médicos, la Iglesia, y sacan el programa del aire. Y a los 15 días de suspendido el programa, vuelve Clavelito otra vez a la radio, lo que le prohíben mencionar el vaso de agua otra vez. El programa se llamó Clavelito y su pueblo, después vino Fiesta en el Campo, Aquí está Clavelito, hasta 1963. Pon tu pensamiento en mí. Esa preocupación te parecerá imposible de resolver. Después de hoy saldrá el sol de nuevo para ti. Pero entonces él compone, que parece lo mismo, pero no lo es, el agua de Clavelito, y hace un danzón cha, y se lo da a Rafael Lai, su amigo personal, y la Orquesta Aragón con el agua de Clavelito fue su primer disco, primer número que graba la Orquesta Aragón, y tuvo un éxito descomunal. Toma el agua de Clavelito, toma el agua de Clavelito, toma el agua de Clavelito. Pero a la vez que tenía en la radio sus espacios y esa gran popularidad que llegó a adquirir, tuvo otros proyectos paralelos a este. Tuvo una quincalla que de ahí vendía sus productos. Él elabora una esencia de perfume con la marca Maclavé, Miguel Alfonso Pozo Clavelito, Maclavé. Y con esa fragancia la tenía sus perfumes, sus talcos y sus libros, porque publicó libros de décimas, libros de orientación familiar, y las hojas estaban perfumadas, el libro era perfumado con esa esencia. Y entonces incursionó también en la ventriloquía, en el arte de la ventriloquía, y hizo un aporte a este arte porque a través de un pedal escondido que ponía el muñeco, él con el pedal accionaba el abrir y cerrar de la boca del muñeco, y él cantaba con la guitarra y pedaleando la boca hacía números musicales, él con su muñeco Gregorio, que en homenaje a eso mi muñeco también se llama Gregorio. ¿Alrededor de cuántas composiciones llegó a tener? Lo que es décimas y canciones campesinas es incontable, pero registrado a nombre de él hay alrededor de 23, 24 canciones. Y hay otras más que no aparecen en su registro, pero él es autor también, porque hizo binomio autoral con el grande de Eduardo Saborí y con otro grande, Miguel Ojeda. Quiero un sombrero de cuero, una bandera, quiero una guayabera y un son
para bailar. Quiero un sombrero. ¿En qué año es que se retira de los medios Clavelito? Clavelito se retira en el año 1964. Seguía, yo me despertaba con el teclado de la máquina de escribir. Esa creatividad nunca la perdió. Se mantuvo haciendo sus décimas, sus monólogos cómicos, pedacitos de obras teatrales. ¿Cuántos hijos tuvo Clavelito? Bueno, Clavelito tuvo 3 matrimonios y 4 hijos. Su primogénita, Anita Alfonso, sí cantó muchísimas canciones campesinas, actuó con él en radio. Mi hermano, muy buen músico, acompañante, tocaba desde pequeño, tenía un oído absoluto, guitarra, piano, saxofón, muy buen músico. Y mi mamá, porque hay que hablar de ella también, porque mi mamá se hizo ventríloca por las incursiones que hacía mi papá con el muñeco. Y eso es como mi herencia, ¿no? Es lo que me queda, y es una forma también de rendirle tributo a ellos. ¿Cómo recuerdas a tu papá en la casa, en el ambiente familiar? A ver, mi papá para mí era un niño más en la casa. Yo soy hijo de la vejez también. Mi papá me tiene a mí con 57 años. Tenía una discoteca inmensa, una biblioteca inmensa, libros de teatro, libros de cine, discos de música española, jazz band. En mi casa habían vestuarios, sombreros, bigote, peluca. Y eso eran mis juguetes al mismo tiempo. Me decías antes de comenzar la entrevista que recuerdas que la casa la visitaban muchos artistas. Miguelito Cuní, tener a los cantantes de la Orquesta Aragón, tener Chanito y Cidrón. ¿Llegó a tener alguna frase, un refrán que lo acompañara siempre? Ante la adversidad decía, yo soy igual que las gallinas, hoy me roban un huevo y mañana pongo otro. ¿Conoces de algún momento de su vida o de su carrera que haya sido para él el más difícil? La cancelación del programa, de su programa de radio, del Buzón de Clavelito. Verse en la necesidad de vender sus 2 guitarras. Bueno, Narciso, más que agradecido de que hayas aceptado conceder esta entrevista para conocer un poco más sobre ese grande que fue Clavelito. Las gracias a usted por esta labor que realizas de rescatar y traer a la luz y al recuerdo de la memoria estos grandes personajes de nuestra cultura. Muchas gracias a usted.